Regresamos con más en Despierta con CDN. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial. Recibimos hoy con gusto al flamante ministro de Administración Pública, es Sigmund Freud, quien antes se desempeñaba como director general de Alianzas Público-Privadas. Sigmund, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí con tantos amigos. Bueno, una figura clave. Comentaba yo que el presidente emitió 3 decretos en una misma dirección, de aplicación inmediata, varias semanas antes del 16. El administrativo, de administración pública y de reforma del Estado, el comisionado. Yo dije, pero parece que una prioridad del presidente va a estar encaminada a la reforma del Estado. La gente de una vez dice a volverlo más chico. ¿Qué es lo que se está moviendo? Bueno, desde el primer gobierno del presidente Abinader, en el año 2020, siempre él ha tenido la propuesta y ha puesto en marcha algunos casos que tal vez no en el nivel de alcance que lo que él pretendía en aquel momento, lo que era la eficientización de la administración pública, la racionalización de la misma. Ustedes recordarán que algunas instituciones en su primer periodo fueron eliminadas, como la CDE, que pasó al Consejo que existe actualmente. De igual manera, otras instituciones como la OISOE quedaron eliminadas cuando se creó el Ministerio de Vivienda. Esa tarea quedó, vamos a decir, inconclusa, y el presidente en este momento, cuando entiende ya hay una realidad distinta en la sociedad dominicana, hemos sobrepasado situaciones como la del COVID, situaciones económicas como también lo de la guerra de Ucrania, ya es el momento para poder implementar en toda su amplitud esas propuestas que el presidente la ha tenido desde el inicio, cuando él era candidato presidencial en el año 2019. ¿Cuál es el objetivo, Nelson? El objetivo es realmente hacer un Estado más funcional, más eficiente, que de una manera u otra también no sea una carga tan pesada en lo que se refiere al gasto corriente para el erario público, y también hacer una revisión completa de la estructura de la administración pública. Muchas instituciones que nosotros tenemos en la actualidad, algunas tienen duplicidades con otras instituciones. Es muy usual que se vean ese tipo de situaciones. De igual manera también se dan los casos de instituciones que ya, vamos a decir, su vida útil concluyó, porque fueron creadas en momentos determinados, en coyunturas específicas, en situaciones que tenían la necesidad de la creación de esa institución, esa dirección, esa coordinación o ese departamento, por lo cual la realidad en la República Dominicana al día de hoy es distinta. Entonces, sí, el presidente tiene la misión y la tarea como uno de sus principales objetivos para esta gestión, que él lo ha reiterado en varias ocasiones, de que él quiere ser recordado como un presidente reformador. Y uno de los elementos de esa reforma es realmente entrarle a lo que debe ser la eficiencia y la racionalización de la administración pública en la República Dominicana. Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CDN y el Caribe. El presidente también presentó la ley de responsabilidad fiscal y ahí hablaba de lo que tú dices, de ese equilibrio, pero ¿cuánto va a representar ese equilibrio en bajar ese gasto tan alto que tenemos en la administración pública, sobre todo del tema personal? La nómina ha crecido, a pesar de algunos ajustes que han hecho con algunas instituciones. Mira, lo que pasa es que se necesitaba la ley de responsabilidad fiscal, que fue la primera que el presidente anunció en la nueva estrategia de comunicación que se ha llevado a cabo desde la semanal. Ustedes han podido identificar que la semana pasada se anunció lo de la ley de responsabilidad fiscal. El lunes de esta semana se anunció lo que es la propuesta de reforma al Código Laboral. El próximo lunes estaremos anunciando todos los aspectos de la reforma hasta llegar a en 2 semanas más a la reforma del gasto público, la reforma tributaria. Y la ley de responsabilidad fiscal era uno de los primeros elementos, porque para poder poner control al gasto público requeríamos de una ley que nos exigiera realmente a la administración pública que pudiéramos cumplir con los parámetros que establece la misma para poder destinar gran parte del presupuesto a inversión de capital y no a inversión de gasto corriente, que es lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas en todos los gobiernos que han existido en la República Dominicana. La idea es ponernos nosotros mismos como gobierno controles, topes en lo que es el incremento al gasto público. Y eso entonces nos va a provocar, evidentemente, también distribuir mejor qué destinamos a inversión de capital y qué destinamos a inversión de gasto corriente. Lo que tú mencionas es cierto que ha habido algunos incrementos en la nómina, pero también tenemos que recordar que tanto en el aspecto de seguridad ciudadana, aspectos de la educación,
y sector salud han sido vamos a decir, los segmentos donde más se ha impactado ese incremento. Tenemos en el día de hoy más policías, tenemos en el día de hoy más profesores y maestros, auxiliares en escuelas, tenemos en el día de hoy más médicos y enfermeras. Y eso ha impactado de manera directa en el incremento de la nómina pública. Si tú segregas eso, el incremento de lo que es el personal que queda restante para las demás instituciones es muy ínfimo comparado con ese incremento. ¿Cuál es lo que nosotros ahora pretendemos implementar? Bueno, con esta reestructuración que vendrá de la administración pública, lo que estaremos haciendo es evaluando realmente cuál es el personal que deberá transferirse, moverse a otras instituciones. No estamos hablando actualmente de un despido masivo ni de vinculaciones masivas. Es importante aclarar eso para que no tengamos esa duda. Sino lo que vamos a hacer un diagnóstico, un análisis de la administración pública completa para hacerlo más eficiente. Que el personal que está el día de hoy pueda hacer el mismo que se requiera, es probable. O requerimos incrementar en algunos sectores, es muy probable. Entonces, eso va a depender del alcance de esas reformas que nosotros podamos materializar, que muchas son de aspectos normativos, que tenemos que ir al Congreso, y otras sí tienen aspectos de tipo administrativo, que serían por disposición del presidente de la República. Ministro, ¿qué tantas instituciones involucra este proceso de reforma? Y también se ha escuchado que entre las propuestas sería crear un nuevo ministerio en algunos casos. Nos gustaría que pueda ampliar sobre eso y de cuáles casos específicos estamos hablando. Mira, Yanesi, yo sé que esa información es importante, pero yo quisiera que, como el presidente es que va a anunciar en 2 semanas específicamente el alcance, yo te quiero responder de manera más conceptual. No puedo especificarte de manera puntual cuáles son exactamente ahora, porque quisiera que el presidente sea el que tiene primero la potestad, la prerrogativa y el derecho de anunciar formalmente al país. Lo que sí es que habrá fusiones de ministerios importantes. De igual manera habrá supresión de algunas direcciones, de algunos ministerios, y también reubicación, podríamos decir, de competencias entre instituciones que hoy están, duplicadas sus funciones. De igual manera, habrá la eliminación de muchos gabinetes, de muchas coordinaciones que están por ahí también, que existen, que se fueron creados durante muchos años. El alcance total de esto, como ya he mencionado, el presidente lo estará anunciando al país en varios días, y la idea es que aquellas entes administrativos, los cuales se requiera por su naturaleza reubicar sus competencias en otros, se estará haciendo. Aquellos entes administrativos en los cuales, por la propia naturaleza de los mismos, ya ha pasado su competencia por otras leyes que han sido promulgadas o disposiciones administrativas, entonces tenemos que echarlo hacia un lado. Es una racionalización, es una eficientización total de la administración pública, pero el alcance va a ser importante. Eso te puedo decir que va a ser importante, porque nosotros tenemos que enviar un mensaje a la sociedad dominicana, como el presidente así lo ha establecido, de que esta gestión de gobierno tratará de en la mayor medida dedicar los recursos a lo que son las inversiones de infraestructura, en la mejora de los servicios públicos, materia de educación y materia de salud. Y eso requiere de que realmente reorganicemos la casa en lo que es el gasto corriente. Ministro, ese proceso de reorganización de la casa, si nos vamos atrás, recuerdo que Leonel Fernández hizo un comisionado de reforma en su primer gobierno, que tuvo ahora Celeste, luego Enrique García cuando ganó Hipólito, luego Tirso en la CONARE, luego Marco Villamán en el segundo gobierno. Es decir, que tenemos un periplo bastante dilatado de mirar hacia adentro del Estado, de la necesidad de reformarlo. E incluso en el primer cuatrenio del licenciado Abinader también se hizo ese ejercicio con 12 reformas puntuales. En esa lógica, ¿cómo podemos diferenciar esta nueva ola de reformas que planteará el gobierno? ¿Bajo qué criterios? ¿En qué se puede diferenciar de todo eso, lo anterior? ¿Qué sumó y de qué se benefició de 20 años de experiencia? Hay elementos distintos. Lo primero es que el Partido Revolucionario Moderno, en esta ocasión, y el presidente Luis Abinader, tenemos una mayoría congresual que nos permitirá realmente abordar a mayor profundidad muchas de estas reformas. Como tú conoces, para poder abordar algunos aspectos de la reforma de la administración pública se requieren de aprobaciones de leyes. Y en ciertos momentos de lo que tú has mencionado, existía la imposibilidad posiblemente en un Congreso que estuviera en la misma visión del presidente de la República.
En este caso, el presidente ha sido reiterativo con los nuevos miembros del Congreso de su visión de reforma, que no solamente incluye la del tema de la administración pública, sino que ustedes conocen que son más de 10 reformas que él ha discutido en el CES y varias ya que ha anunciado y se estarán anunciando en los próximos días de igual manera. Yo creo que el primer elemento es eso. Tenemos una voluntad política, que eso es importante. Segundo, una membresía congresual que nos permitirá abordar con mayores niveles de eficiencia y de agilidad de esas reformas. Tercero, también ya tenemos, como tú acabas de mencionar, los diagnósticos en gran medida están ahí. Hay muchos análisis, muchos diagnósticos, estamos sobrediagnosticados. Lo que tenemos es ahora que empezar a implementar la medicina y existe una voluntad del presidente de que esa medicina se comience a implementar de inmediato. De igual manera, yo no quiero con esto decir que mi designación tiene que ver con esto, pero sí el presidente, cuando, como decía Nelson, designó su gabinete, lo designó sobre la base de cuáles eran sus objetivos para estos 4 años, cuáles eran los actores que él entendía podían jugar un rol importante en esta gestión de gobierno. Yo creo que la responsabilidad que ha delegado en nosotros como ministro de Administración Pública tiene mucho que ver primero por nuestro presidente, ¿verdad?, en ese sentido, nuestro conocimiento y además el presidente sabe que nosotros vamos realmente a materializar cosas. Nosotros no somos personas de mucha filosofía, sino de actuar y de gerenciar y de dar resultados. Entonces, eso es lo que se necesita en estos momentos. El alcance de la reforma lo determinará también muchos elementos, como cuál será el alcance también de igual manera de la reforma tributaria, cómo se impacta el tema de la reforma constitucional, elementos sociales, que todo eso entra en la dinámica de al final del día, qué podríamos lograr. Ahora, sí, yo estoy convencido que el alcance de lo que vamos a lograr en estos próximos 2 años va a ser muy distinto a lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años. Habrá resultados tangibles, concretos y que serán de agrado para la sociedad dominicana de manera general. Ministro, hace 10 años, un poco más, 11 años, un día como ayer, la que era presidenta de la Cámara de Cuentas de ese entonces, Liselot Marte, argumentaba que con los fondos que se distraigan de la administración pública se podía construir una nueva República Dominicana. Sí. Yo quiero tener su opinión sobre si usted considera que eso se mantiene, se ha cambiado y de qué manera cree usted que se ha cambiado. Y aparte, la pregunta directa es sobre cuál va a ser el rol del ministro de Administración Pública y del Ministerio en el plan de reforma laboral que ha presentado el Poder Ejecutivo en la jornada previa. Yo creo que en esta gestión de gobierno todos debemos llegar al consenso de que los niveles posiblemente de actuaciones tendentes a poder sospechar que son actos de corrupción se han reducido en gran medida, porque tenemos un presidente que ha sido muy vehemente con combatir esas conductas. Los ejemplos están ahí, de no necesariamente haber sido condenados funcionarios, simplemente con haber sido señalados con actuaciones irregulares, por decirlo de esa manera. El presidente ha actuado de manera inmediata, porque el presidente lo ha reiterado en varias ocasiones y en esta gestión de igual manera, tanto en el discurso del 16 de agosto como el viernes pasado tuvimos una reunión del Consejo de Ministros y en esa reunión el presidente volvió a reafirmar el comportamiento ético que debemos nosotros llevar a cabo en la administración pública y también nos combinó a todos los funcionarios que no obstante la ley no exige que aquellos funcionarios que permanecen en su cargo tengan que presentar su declaración jurada de ingresos. Él combinó a todos los funcionarios a que preparen su declaración jurada y la presenten en el plazo que establece la ley, lo cual es un mensaje claro y preciso de que el tema de la ética y el tema del comportamiento adecuado conforme a las leyes para él es un elemento fundamental en su gestión de gobierno. Yo creo que ese comentario que tú mencionas del antiguo presidente de la Cámara de Cuentas en esta gestión se ha reducido bastante. Yo no te voy a decir que se ha eliminado, pero yo podría decir que se ha reducido mucho. Y eso también tú lo percibes cuando tú compartes con tus pares, tus ministros, directores. Aquí hay una cautela, mucha precaución con procedimientos, con temas de contrataciones. O sea, existe ese cuidado. Cada uno de nosotros tenemos mucho cuidado en esos procesos. Con lo relativo a la reforma laboral, como yo mencionaba, tendremos 6 lunes consecutivos en los cuales el presidente anunciará reformas. Y el presidente ha querido que sea una especie de un mensaje contundente en el cual todo el gabinete que tiene que ver con esta reforma participe.
De manera puntual, la reforma laboral está liderada por el Ministerio de Trabajo y el Congreso ahora que será depositado. Sí hay algunos aspectos que impactarán a la administración pública, como es el tema de algunos anuncios que se harán con mejoras en los niveles salariales, con el tema del salario mínimo, con algunas condiciones como el teletrabajo, que se verá también implementada en el sector público. O sea que trabajaremos de la mano con el Ministerio de Trabajo para algunas de esas adecuaciones que se harán al Código de Trabajo, podamos traspolarla al sector público. Pero subirá el salario mínimo de los trabajadores del sector público. ¿Del sector público? Eso es una necesidad y entiendo que los servidores públicos ameritan. Porque una de las críticas que yo hago, discúlpeme que yo me extienda ahí, es que nosotros, la sociedad, de manera permanente, reclama por la mejora de los salarios de los trabajadores del sector privado. Pero nadie habla de los trabajadores del sector público, que realizan una función sumamente importante cada día, brindando servicios públicos, siendo la cara de las instituciones, resolviendo problemas a los ciudadanos. Entonces, se hace ya necesario, primero, una modificación a la Ley General de Salarios, que es la que establece los topes salariales, que ha provocado toda esta, vamos a decir, congelamiento de los niveles salariales en la administración pública, y de igual manera, ¿por qué no?, la mejora al salario mínimo de los empleados públicos, que si yo no me equivoco, la última vez que fue tocado fue hace 12 años, o sea que se hace necesario abordar ese tema. Mira, antes de la pausa, una digresión. Cuando es un cambio del mismo gobierno, no tiene mucha gracia, o sea, porque tú no encontraste nominilla, personal supernumerario, todo ese tipo de cosas. Pero es una inquietud, si se van a refundir ministerios, por ejemplo, 2 en 1 o 3 en 1, va a quedar mucha gente flotando en el aire. Es decir, que habrá desvinculaciones. Mira, Nelson, antes de yo hablar de desvinculaciones, lo que yo quisiera hablar es de reubicación, de mucho personal. Hay mucho personal que está en instituciones generando un servicio o una función que puede ser de utilidad en otra institución. Por ejemplo, en el ámbito educativo, yo te pongo lo que nosotros hemos vivido en las últimas semanas. El ámbito educativo está creciendo de una manera impresionante, el Ministerio de Educación, con algunas de los nuevos programas que se han puesto en marcha a partir de esta gestión, lo cual está demandando de mayor personal para poder servir en esas gestiones. Y yo creo que mucho personal que están en estas instituciones que podrían fusionarse también pudieran ser reubicados en estas instituciones. Entonces, por eso yo no quiero hablar de desvinculaciones, yo quiero hablar de reubicaciones, de adecuaciones y de lograr mejores condiciones laborales para estos empleados que permanezcan en la administración pública. Entonces, el presidente está muy consciente de que en la República Dominicana el mayor empleador en la administración pública no es ahora, ¿no? Eso tenemos décadas. Y es una realidad social que nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana. Lo que sí podemos es ir mejorando las condiciones laborales y también ir mejorando ese servicio público que brindan las instituciones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una correcta eficientización y racionalización de las entidades que brindan el servicio. Bueno, te entendí perfectamente. Es como una oferta que hacen, 3 por el precio de 1. También había un aceite que se llamaba así. Vámonos a la pausa comercial. Ya regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Hoy entrevistamos al ministro de Administración Pública, Sigmund Freud. Regresamos con más Despierta con CDN hoy, entrevista especial que además podrá leer en el periódico El Caribe, tanto en su versión impresa como en su versión digital y por supuesto en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Albaneri, adelante. Sigmund, yo sé que tienes pocos días en la administración del personal público, pero se completó todo ese proceso que se inició al inicio de gobierno con el SEA, con bienes nacionales, si se pagaron todas las prestaciones que quedaban pendientes, si hay algunas instituciones que todavía tienen pendiente el pago de prestaciones. En el caso del SEA y bienes nacionales, sí, yo podría decir que un 95% quedan escasos casos puntuales en los cuales no se ha todavía pagado las prestaciones, pero son muy puntuales. Se hizo totalmente vamos a decir, la eliminación normativa del SEA. De igual manera se hizo la fusión con bienes nacionales en el caso del personal, de muchos activos que tenía el SEA que han sido trasladados a los activos de bienes nacionales y todo aquel personal se le ha ido pagando sus prestaciones. De igual manera, en las otras instituciones, por ejemplo, el caso de la OISOE también completó de manera satisfactoria. Podrían quedar algunos casos muy mínimos, pero la fusión, la eliminación y la integración del personal que quedaba pendiente en algunas instituciones y el otro que se le había pagado las prestaciones, de igual manera se llevó a cabo, yo te puedo decir, casi
en un 100% de su totalidad. Esas son situaciones que se completaron con éxito y es por eso que incluso ya tú no escuchas situaciones de reclamos de ningún parte de los trabajadores porque han sido abordadas de manera directa por disposición del presidente, que creó un fondo para poder cumplir con esos derechos adquiridos de todos esos trabajadores. Antes de pasar a Yanesi, había también un problema con el tema de asesores en la administración pública de instituciones que fueron creadas y que la estructura de funcionamiento no había sido aprobada por el MAP, y eso ha generado inconvenientes incluso de percepción pública. ¿Ustedes están viendo esos casos? Qué bueno que tú pones ese caso, porque en la sociedad, cuando el Ministerio de Administración Pública en la gestión pasada, en esta gestión, pero en el periodo pasado, dictó una resolución limitando la cantidad de asesores por cada institución. Muchos entendieron, comenzaron a salir en los medios de comunicación algunas publicaciones sobre la cantidad de asesores que tenían ciertos ministerios. Muchos entendían que este personal era un asesor que realmente no realizaba una función permanente en la institución, y era todo lo contrario. Lo que ocurría es, como tú acabas de mencionar, muchas instituciones no le habían sido actualizadas sus estructuras orgánicas, no se le habían aprobado sus escalas salariales, entonces los ministros y directores tenían la imposibilidad de integrar personal que realizaba realmente o realiza funciones específicas en los entes que ellos dirigen, y tenían que ser designados como asesores para solucionar un problema. Entonces ahora nosotros actualmente estamos abordando eso de manera directa con instituciones como ya el caso de MINER. Aprobamos hace 2 semanas y firmamos la nueva estructura orgánica de MINER, que es una institución sumamente amplia y grande, tenía situaciones como esa, en la cual ya todos esos asesores, la gran mayoría, podrán ser reubicados dentro de los estamentos que corresponden. De igual manera estamos también trabajando con SNS, Ministerio de Salud Pública, que son los casos, podríamos decir, más puntuales y en los cuales existían situaciones como esta. Pero el tema de los asesores no fue bien explicado en su momento. Hay casos muy pequeños de asesores que tal vez son asesores, pero en la mayoría de los casos eran personas o son personas que realizan una función diaria dentro de la institución en la cual pertenecen. Ministro, usted ha abordado ampliamente todo lo que es la estructura del Estado y la nueva visión del presidente Luis Abinader, pero me gustaría conocer un poco más del Ministerio de Administración Pública. Es un ministerio que es transversal a toda la estructura del Estado. Sin embargo, a veces hay quejas con relación a la agilidad de los procesos internos, las mejoras que se están implementando, la cantidad, incluso el presupuesto que maneja, la empleomanía. ¿Qué es el Ministerio de Administración Pública? Si nosotros queremos modernizar y reformar hacia afuera, lo primero que tenemos que hacer es organizar la casa y modernizar la casa. Y la realidad es que, a pesar de los avances que tuvo el ministerio y que Darío Castillo comenzó a implementar, tenemos muchas todavía tareas a abordar en el Ministerio de Administración Pública. Hay una ausencia casi absoluta del uso de las tecnologías en las funciones del ministerio. Tenemos escasez de sistemas para poder abordar toda esa demanda permanente y diaria de todas las instituciones públicas. Como tú acabas de mencionar, el Ministerio de Administración Pública es un órgano tan transversal que cualquier ingreso de personal en todas las instituciones, en las más de 200, 300 instituciones que tiene la Administración Pública, tenemos que autorizarlos nosotros. Cualquier movimiento, aumentos salariales, escalas, estructuras orgánicas, manuales de cargo, proceso de concurso de carrera. O sea, todo eso nos demanda a nosotros más de entre 900 a 1000 solicitudes mensuales en el ministerio. Y eso necesariamente va a requerir que nosotros podamos implementar la tecnología que está ahí. Lo que pasa es que nosotros yo creo que el ministerio no ha sido abordado económicamente, financieramente en el presupuesto los requerimientos que este amerita. Y ahí nosotros vamos a necesitar que evidentemente el presidente así se ha comprometido, que nos dé un apoyo mayor, en el sentido de poder entonces hacer uso de todas esas innovaciones que existen en la sociedad de hoy para implementarlas en el ministerio, para poder brindar un mejor servicio hacia nuestros pares y también el servicio público que brindamos hacia los ciudadanos. Entonces, esa es la principal tarea que nosotros estamos abordando y que en estas 3 semanas que yo he estado en el ministerio, que hemos ido discutiendo, ver cómo nosotros mejoramos los procesos internos, reducimos los mismos, agilización, eficiencia, las inversiones puntuales que se requieren en carácter
de innovación y tecnología, de sistemas, de software, de equipos tecnológicos, de equipos informáticos, y realmente hasta llevar a cabo, te voy a decir algo tan puntual, hasta una auditoría general de la cantidad de empleados que tiene la administración pública, que son datos que carecen nosotros de certeza por no tener ese tipo de herramientas. Entonces, para nosotros poder irnos hacia afuera y modernizar, tenemos que modernizar la casa. Y es una de las tareas inmediatas que nosotros tenemos en nuestra gestión. Ministro, en esa estructura paquidérmica del Estado Dominicano, a nivel de histórica y estructural, ¿cuál es el aspiracional del ministerio para poder, digamos, aterrizar en la práctica la visión del presidente de hacer un Estado más eficiente? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Qué debería tener el Estado dominicano en su despliegue de su estructura administrativa? ¿Qué nos sobra y qué nos falta? Si tú me haces esa pregunta en lo que es mi visión personal, como profesional del derecho, del ámbito del derecho administrativo, no hablándote como el ministro, importante hacer esa aclaración. Yo entiendo que el Estado dominicano, la Administración Pública Dominicana, debiera, con 15, 16 ministerios más que suficiente, con mucha eliminación de muchas direcciones, muchas duplicidades de funciones, también la creación de muchos, en los últimos años, los gobiernos del presidente Medina, el presidente Fernández, se crearon una serie de gabinetes que en la esencia suplantan funciones de instituciones. Y los gabinetes tienen la concepción de crear políticas públicas o de coordinar políticas públicas, no de ejecutar ni materializar esas políticas públicas. Para eso están las instituciones creadas para esos fines. Entonces, eso se distorsionó mucho durante las gestiones del presidente Fernández, del presidente Medina, y es una de las tareas que nosotros tenemos que ir abordando y que se ha ido abordando y tenemos que seguirla abordando. Porque una cosa es los gabinetes como el presidente ha creado el gabinete eléctrico, gabinete de salud, pero como un órgano de seguimiento a lo que es la materialización y ejecución de las políticas públicas que debe implementar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, como que debe implementar el sector eléctrico, pero no de ejecutar y materializar esas políticas públicas que están asignadas debidamente por ley a esos entes. De igual manera, yo tengo una visión de que, a pesar de que la descentralización es una tendencia en todos los países, o en muchos países del mundo, descentralizar para poder llegar más hacia la ciudadanía, aquí la descentralización no se ha ejecutado como tal. Hay una descentralización en concepto, pero en la práctica no existe esa descentralización funcional de muchas entidades que en teoría son autónomas y descentralizadas, pero realmente siguen con un nivel de grado de adscripción y de dependencia del ministerio correspondiente que no le permite no le permite desarrollar a plenitud todas esas funciones. Esas son cosas que nosotros tenemos que abordar, que son temas, vamos a decir, orgánicos y sistémicos. No estamos hablando de una mejora puntual, sino también es una concepción de cómo tú desarrollas la administración pública. El presidente tiene una visión también muy clara y muy precisa de que un Estado más pequeño es un Estado más eficiente, de un Estado en el cual podamos nosotros realmente asignar las competencias del lugar a los entes que existen, debe ser mejor proveedora de los servicios públicos. Con algunas áreas que son necesarias mantener cierto grado, vamos a decir, de control jerárquico y de amplitud, como son el tema educativo, el tema de salud, el tema de la seguridad ciudadana, pero hay otras áreas en las cuales el servicio público debe de igual manera eficientizarse. Y también hay un aspecto que yo menciono, y yo que vengo de la Dirección General de Alianza Público-Privada también tengo esa concepción que es también propia, y es que hay muchos servicios públicos en la República Dominicana que pueden ser provistos a través de la unión entre lo público y lo privado. Y eso ha dado resultados en muchos países del mundo. No hay que tenerle el temor ni miedo a nosotros buscar la sociedad del sector privado para proveer mejores servicios públicos a la ciudadanía. Cuando tú le preguntas a la sociedad, al pueblo, si le preocupa que tal o cual servicio lo ofrezca el gobierno o lo ofrezca el sector privado, porque te va a decir, me es indiferente. Yo lo que quiero es que el servicio público sea eficiente, de buena calidad, permanente y a un precio razonable. Y eso lo podemos lograr con muchísimas asociaciones público-privadas. Ministro, a usted le han también conferido la responsabilidad de mantenerse frente a la dirección del Fideicomiso Propedernales. Y no quiero dejar este tema aparte porque sé que además le ha tomado
una parte importante de la gestión en la que usted antes se desempeñaba y me gustaría saber en qué está el Fideicomiso Propedernales en este momento y cuáles son las nuevas tareas. El fideicomiso se encuentra en un momento, vamos a decir, estratégico y sumamente interesante. Como siempre hemos nosotros hablado desde que asumimos la posición, la finalidad del proyecto Cabo Rojo es que el sector privado se integre al sector público y podamos llevar a cabo un proyecto en el cual el sector privado lleve la delantera o le vamos a decir el liderazgo en el desarrollo operativo del mismo. Para eso se requiere evidentemente que poder designar o seleccionar a un consorcio privado que tenga las capacidades para invertir capital y de igual manera tenga experiencias en el desarrollo de proyectos turísticos. El presidente ha sido muy claro y nosotros también, de que un proyecto de esta naturaleza el Estado no puede manejarlo ni operarlo. Esa no es la visión, esa no es la naturaleza ni las responsabilidades de la administración pública. Para eso se requiere una participación privada. ¿Qué nosotros hicimos en el inicio? Bueno, como Estado Dominicano, como administración pública, como era un proyecto en un lugar alejado de los principales desarrollos urbanos del país, con pocas infraestructuras, por no decir casi ninguna, si nosotros queremos crear apetito del sector privado y del sector turístico, necesitamos implementar apoyos por parte del gobierno para iniciar ese desarrollo. Y es por eso que el fideicomiso inició con todo lo que son las obras de infraestructuras, servicios. No existían servicios, carreteras, electricidad, agua, aguas negras. Entonces, para eso se requiere la inversión pública. Ningún privado iba a llevar a cabo esa inversión. Entonces nosotros durante estos 2 años y medio, 3 años que tenemos trabajando de manera puntual, hemos realizado esas inversiones. De igual manera, avanzamos también con el inicio de la construcción de algunos hoteles y del aeropuerto. Pero decía al inicio de tu pregunta de que estamos en un momento estratégico porque ya estamos en la fase de seleccionar finalmente al grupo privado que nos acompañará como gobierno en el relevo que debe existir y ya luego asumir ese liderazgo para el desarrollo del proyecto turístico de Cabo Rojo. En los próximos meses, esperamos que en octubre, no pasado de octubre. ¿Pero se ha demorado, Sigmund, o va en los tiempos? Más que de demorarse, lo que se ha es realmente reestructurado. Recuérdate que buscar un socio que tenga la disposición de invertir más de 400 millones de dólares, sí, de asociarse con el Estado en un proyecto con muchos riesgos, con los riesgos mismos que es asociarse con la administración pública, con los niveles de incertidumbre que esto genera. De igual manera también con lo incipiente que ese proyecto requiere realmente de una buena estructura financiera, legal, para poder llevarla a cabo. Entonces nosotros más que demorarla, hemos estado estructurando todo el proceso para poder realmente hacerlo interesante para los grupos y que también tenga la protección de la sociedad dominicana y el gobierno de que sus intereses van a ser preservados. Entonces, estamos ya en la fase casi definitoria, en la cual podríamos estar seleccionando en los próximos meses ese grupo privado que nos estará acompañando en el desarrollo del proyecto Cabo Rojo, que realmente va a terminar de dar el impulso requerido para completar esas edificaciones hoteleras, terminar con el aeropuerto y seguir con los demás desarrollos de los hoteles que están previstos para la fase 1 del proyecto de Cabo Rojo. O sea que estamos en un momento sumamente estelar. Terminamos esta parte. ¿Cuántos empleados tiene el Estado? Se habla de 640. Hablan por 600, 630, 640. Siempre se dice, pero nunca, bueno, está pendiente una auditoría. Estamos en eso, una auditoría puntual. Pero eso incluye organismos descentralizados. Sí, claro. Sí. Los ayuntamientos. Administración central, administración descentralizada, gobiernos locales, de igual manera también los poderes ejecutivos, legislativos y también judicial. Servicio exterior. Estamos hablando del servicio exterior, estamos hablando de una estructura sumamente amplia. Bueno, no es la administración pública solamente. Vamos a redondearlo en 600, 620, orillarte el tema de los salarios. Yo creo que eso es importante, no para competir, sino para que no pierdan talentos. Y se nos quedó lo de la carrera administrativa, porque aquí la carrera es como tiempo. No necesariamente la capacitación, que existan programas al respecto. Es un tema importante que yo espero abordarlo en la siguiente fase cuando ustedes... eso lo leen en el Caribe. Porque hay mucha profundidad con ese tema que tenemos que abordar, el tema de la ley de función pública. Cómo nosotros abordamos la mejora de la carrera administrativa, que en la realidad, desde su aprobación en la ley 1491, que fue la primera que habló sobre la carrera administrativa, y luego la 4108 fortaleció. Si ustedes me preguntan,
la realidad es que esa ley nunca se ha aplicado correctamente. La carrera administrativa no ha entrado como estuvo prevista por las dificultades que tiene la misma. Eso tiene que abordarse a través de una modificación de la ley, que nosotros estamos trabajando en esa, para poder, vamos a decir, sincerizarla. Porque todos queremos carrera, pero cuando estamos en el gobierno no queremos carrera, ¿me entiendes? En la oposición queremos carrera, estamos al gobierno no queremos carrera, el sector privado también quiere que simplemente la carrera, pero también muchas veces no quiere que simplemente la carrera. O sea, hay muchas particularidades que tiene la carrera administrativa que debemos realmente discutirla, en realidad, qué queremos realmente de la carrera y cómo también deben ser los modelos para implementar el acceso a la carrera, porque también ese tema de los concursos públicos tenemos que evaluarlo, si realmente podemos implementar la carrera a través inclusive de los niveles. O sea, si tenemos funcionarios o servidores públicos que tienen años realizando funciones, ¿por qué ellos no pueden entrar a la carrera si han demostrado eficiencia, si han demostrado capacidad, liderazgo, compromiso con la función pública? Entonces, ellos no tienen el derecho a entrar a la carrera porque no han participado en un supuesto concurso que se lleva a cabo en un momento determinado. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que abordar con seriedad en una mesa, sector público, sector privado, los gobiernos, el poder legislativo, para poder implementar una carrera realmente eficiente en la República Dominicana. Bien, muchísimas gracias, Sigmund Freud, ministro de Administración Pública, que nos acompaña esta mañana en Despierta con CDN. La entrevista entera, como les decía, la pueden ver en el impreso y también en nuestro portal digital. Vamos a pausa y venimos ya.